Mucho gusto, compañeros y tutora. Mi nombre es Alice Mora Sánchez, curso la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED y realizaré mi exposición. Espero les guste. El primer concepto que se abordará es ¿qué es la tricología? Esta, como se aprecia en la imagen, es el estudio de los pelos. Cuando nos referimos a pelos, pueden ser pelos de personas, o sea, el cabello, o de origen animal. El pelo o el cabello contiene ADN sumamente importante, que incluso otros indicios de carácter biológico no contienen. Ahora continuaremos con cuál es la diferencia entre el pelo y el elemento piloso. Bueno, como mencioné anteriormente, cuando hablamos de pelo nos referimos al pelo que cubre el cuerpo de diversos animales y el elemento piloso hace referencia al cabello humano. Como notamos en la ilustración, el pelo de los animales y el cabello humano es sumamente distinto. La estructura del elemento piloso. La estructura del elemento piloso, como mencioné en reiteradas ocasiones anteriormente, el elemento piloso corresponde al cabello humano. Quiere decir que el elemento piloso es conformado por tres estructuras. Una de ellas se llama cutícula. Como podemos apreciar en la imagen, es como un tipo de escamas que contiene el exterior del elemento piloso, es decir, el cabello o el pelo. Luego está la corteza. Esta está en la parte interior del elemento piloso. Permite dar forma y color a dicho indicio biológico. Y por último, la médula. Al igual que la corteza, esta se encuentra en el interior del elemento piloso. Como Vargas 2018 lo menciona, la médula es la parte central del elemento piloso. ¿Cuál es la importancia de la tricología en el campo de las ciencias forenses? Ahora bien, la tricología es sumamente importante ya que al realizar los estudios previos del elemento piloso o el pelo, estos, si no han sufrido una alteración o no se han dañado, contienen información biológica que en este caso es el ADN. Permite dar con el presunto autor de la escena o con la víctima. El equipo básico y materiales con los que se debe contar para realizar el rastreo y levantamiento de elementos pilosos. Siempre se debe utilizar el traje de bioseguridad completo, ya que este nos protege de enfermedades y protege el indicio para no crear alteraciones o una contaminación cruzada al momento de realizar el levantamiento del indicio, que en este caso es un elemento piloso. Para realizar tanto la búsqueda como el levantamiento del indicio piloso, se debe tener una linterna. O sea, se debe utilizar una linterna con luz blanca para poder apreciar dónde se encuentra el elemento con más facilidad. Asimismo, se debe utilizar unas pinzas que contengan puntas de goma para realizar el levantamiento. El elemento piloso nunca puede ser colocado en un tubo de ensayo esterilizado ni en un recipiente de plástico. Esto siempre debe ir en un sobre de papel. Las muestras cuestionadas o dúbitas, este tipo de muestras, como lo menciona Vargas, son muestras en donde no se saben de dónde provienen. Es decir, no sabemos si pertenecen a la víctima o a la persona que cometió un delito. Tampoco sabemos si es de un animal o, o una persona, por lo que para dar con su origen y procedencia se debe realizar un análisis previo para poder identificar a quién corresponda. Las muestras patrón, ¿cómo son su recolección? Bueno, las muestras patrón son tomadas del cuero cabelludo directamente. Este tipo de muestras mayormente son utilizadas en cadáveres sin ningún tipo de identificación previa, por lo que se divide la cabeza en 5 partes. En cada una de estas partes se realiza un análisis distinto, ya que no todo nuestro cabello es el mismo, por lo que se debe tomar cierta cantidad de cabello para realizar los análisis previos y así poder dar a quién pertenezca. Los tres tipos de resultados que se pueden obtener en los análisis de tricología. Em, los, el análisis que se pueden encontrar es el descarte. Este permite hacer una comparación del cabello con otro, hablando en carácter morfológico. Está el análisis no inclusivo. Este tipo de análisis se realiza cuando un elemento piloso tiene alguna pequeña o gran característica con el patrón tricológico, es decir, ya sea a la persona que cometió el acto delictivo o a la víctima. Y por último, el análisis de inclusión o indiferenciados. Este ocurre cuando todas las características, tanto macro y microscópicas, comparten el patrón tricológico del imputado o la víctima. Como podemos apreciar, son exactamente el mismo elemento piloso. Los análisis del ADN en la tricología se divide en 2 partes. La primera parte es el núcleo. Este tipo de ADN contiene toda la información genética de una persona o un elemento piloso.
Para poder realizar el estudio de ADN se debe tener en cuenta que el elemento piloso debe tener células epiteliales. Las células epiteliales son como un tipo de tejido. El ADN mitocondrial, este tipo de ADN genera energía al material genético que éste contiene. Y el material genético que éste contiene solo se hereda del lado materno de cada persona. Estas son algunas de las recomendaciones para evitar el daño de un indicio. Lo más primordial siempre será el uso completo del traje de bioseguridad, ya que como mencioné anteriormente, esto nos protege de enfermedades y de que contaminemos la escena o algún indicio, así como la preservación del lugar de los hechos para no evitar la contaminación de la escena y que ningún indicio sea alterado o sea removido de algún lugar. Ahora hablaremos de las fibras. Las fibras son tejidos, ya sean tejidos animal, vegetal o artificial, que funcionan como indicios en caso de contener información valiosa para un caso, ya sea sangre o algún otro tipo de fluido biológico. Las fibras para efectos forenses se clasifican en dos grupos, que son el artificial, como lo son los hilos, los textiles y las telas, y las fibras naturales, como lo es la lana de una oveja, como en la imagen se presenta, los pelos de un conejo, algodón, entre otros. ¿Por qué las fibras pueden ser un indicio de gran importancia? Pues bueno, nuestra ropa contiene fibras, es decir, la mayor parte de las cosas que utilizamos diariamente contienen fibras. Al ser así, muchos de los indicios son almacenados en dichos objetos ya mencionados, por lo que al ser utilizados tanto, guardan información personal, siendo esta un indicio de gran importancia. Para realizar el levantamiento de las fibras se debe realizar con pinzas que contengan puntas de gomas, como lo es en la recolección de el levantamiento de un cabello. Como se menciona en la imagen, las fibras no se pueden remover con agua, ya que podemos dañar el indicio. Estas, al igual que los elementos pilosos, pasan a ser embalados sobre un papel o un sobre de papel craft. Por último, hablaremos de las fases en las que se dividen los análisis de las fibras. La primera fase es la fase preliminar. Esta es la encargada de determinar el origen de la fibra, verificar si es natural, artificial, si está dañada, etc. Y la fase confirmatoria. Esta pasa por una amplia y gran serie de análisis para poder investigar a profundidad sobre las fibras, así como su temperatura, de dónde provienen, su cambio de coloración, entre otros aspectos importantes. Y como último, tenemos algunos ejemplos donde los elementos pilosos o las fibras pueden ser indicios con un gran valor probatorio, como lo es en los casos de abuso sexual, ya que se pueden encontrar cabellos en la escena de los hechos, en la ropa se pueden encontrar elementos pilosos o fibras. Esto sería mi exposición y espero que sea de mucho provecho.